Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal, bienvenidos a un nuevo podcast en el que vamos a seguir con los episodios dedicados al uso de los ordenadores Mac. Bueno, en esta ocasión voy a hacer algo que didácticamente sé que no es correcto. Como recordaréis, en el último episodio en el que hablamos del Mac nos quedamos en TextEdit, empezamos a ver TextEdit, entonces lo lógico sería que en los próximos episodios siguiésemos viendo TextEdit porque tenemos que ver el dictado, tenemos que ver cómo funciona el corrector ortográfico, cómo se pueden pasar ficheros de texto a audio, luego tenemos que ver Pages, Safari y demás. Y luego después de Pages o después de Safari ya le tocaría el turno a los diccionarios. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Que hay varias personas que me han pedido expresamente tratar el tema de los diccionarios. Entonces, aunque didácticamente no sea lo correcto, y soy consciente de ello y lo sé, y de hecho si hubiese una publicación como tal y si los episodios tuvieran que seguir un orden, pues no, los diccionarios no irían justo después del último episodio que hemos visto sobre TextEdit, porque como os digo, hay muchas cosas más que ver dentro de TextEdit y demás, pero como estas personas me lo han pedido expresamente, pues creo que voy a cambiar un poquito el orden. Vamos a ver la función de los diccionarios, ahora os contaré por qué, y luego ya cuando acabemos los diccionarios volveremos a TextEdit. Insisto, pido perdón porque sé que didácticamente no es lo mejor, pero dado que estas personas me lo han pedido, pues bueno, quiere decir que lo necesitan y entonces creo que es justo poder tratar este tema. ¿Por qué? Bueno, los diccionarios. Vamos a ver la aplicación diccionarios. Al igual que vimos en el episodio que tratamos sobre los diccionarios en el iPhone, yo os decía que esos mismos diccionarios que están disponibles en el iPhone y que se pueden consultar desde el iPhone también los tenemos en el Mac. Y es más, en el Mac yo diría que me gustan incluso más. Es decir, es más, para mí esta es la mejor aplicación del Mac. Es mi aplicación favorita. Y de hecho yo misma, aunque didácticamente puede que no sea lo mejor, cuando aprendí a utilizar el Mac, yo pedí a la persona que me enseñó específicamente que antes de utilizar bien TextEdit y demás, que me enseñaran a usar los diccionarios. Porque yo la necesitaba también y para mí era muy importante. Para mí es una aplicación única. Yo ya sabéis que aconsejo el Mac a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, porque a mí me ha cambiado la vida, a mí me ha abierto todo un universo y me resulta, y además cada día estoy más convencida de que es 1000 veces mejor que Windows. Yo con Windows he tenido y tengo, incluso hoy día en el trabajo, que no tengo más remedio que utilizar Windows porque no depende de mí, depende de la empresa, pero la verdad cada día tengo más problemas con Windows. Office deja de funcionar cada 2x3, es un rollo y eso me reafirma cada vez más en mi idea y en mi convencimiento de que el Mac es 1000 veces mejor, y a mí como persona ciega además me resulta mucho más intuitivo, mucho mejor en todos los sentidos. Por tanto, yo os digo, yo el Mac se lo recomiendo a todo el mundo, pero especialmente porque creo que es mejor para todo el mundo, pero especialmente a aquellas personas que estudiéis idiomas, ya sea desde un punto de vista profesional, de traducción o porque lo necesitéis en vuestros trabajos de distinto tipo y demás, ya sea quien tengáis que utilizarlo por la universidad o incluso por el colegio o por lo que queráis. A todos los que tengáis que usar un diccionario, claramente, sin ningún lugar a dudas, el Mac es un salto de calidad impresionante, y es más, yo diría que es una aplicación única, porque, mirad, yo os cuento mi caso particular. Yo querría haber estudiado cuando tuve que decidir qué carrera estudiaba, yo querría haber estudiado traducción, porque a mí me encantaba y me ha gustado toda la vida. ¿Sabéis por qué no lo hice? Porque no existían buenos diccionarios accesibles. Y hoy día, a pesar de que han pasado muchos años, siguen sin haberlos. Hay muchos, me diréis que sí, hay muchos diccionarios online, todo lo que queráis. Pero, primero, estos diccionarios no siempre son accesibles. Al ser online puede ser que hoy lo sean, pero mañana cambian una cosita en la página y dejan de serlo, de ser accesibles. Además, el hecho de que sean online muchas veces te ralentiza mucho cuando vas a hacer la búsqueda, porque claro, tienes que saltar muchos campos y muchas cosas hasta irte donde tienes que buscar. Y sobre todo, al ser online no puedes consultarlos si no estás conectado a internet. Y diccionarios accesibles que puedan ser consultados sin estar conectado a internet, offline, yo diría que no hay poquísimos. Hay muy pocos, y de hecho de español y de español a otros idiomas yo os diría que ninguno, y que realmente sean buenos, muy buenos, realmente no hay ninguno. Por tanto, la aplicación de diccionarios del Mac para mí es única. De hecho, yo os digo, yo me compré el Mac
y os lo digo tal cual porque es la verdad. Yo me compré el Mac específicamente porque yo supe que existía a mí me hablaron de que existía esta aplicación. Cuando yo fui a ver el Mac para ver si me gustaba y si yo me iba a entender bien con él y demás, planteé este tema a la persona que me atendió, les planteé este tema y me habló de la aplicación de los diccionarios. Entonces yo tenía que hacer un examen y me compré el Mac. La razón más importante que me hizo comprarme el Mac, porque entonces yo no conocía cuánto era bueno y que era mucho mejor que Windows y que era mucho más intuitivo. Yo entonces eso lo he descubierto después usándolo. Pero así de primeras, quizá una de las mayores razones de peso, aparte del cariño que él tenía al iPhone y de pues mi curiosidad, ¿no? De pensar que iba a ser tan bueno y tan fenomenal como el iPhone y tal, y no me he equivocado, es más, cada día me reafirmo más, pero la razón más de peso que me hizo comprarme el Mac fue la aplicación de los diccionarios. Bueno, estos diccionarios, ¿qué son? Son diccionarios, para mí son los mejores que existen en el mercado, porque no es simplemente que, digamos, no, es que son unos diccionarios por ahí, que sí, se pueden consultar fuera de Internet, sin estar conectado a Internet, pero bueno, pues no son muy completos o tal. No, es que además son los mejores. Son diccionarios, mirad, por ejemplo, en italiano, por ejemplo, es el de Mauro Paravia, que es el mejor diccionario que hay, de los mejores. El de inglés es el Oxford, y además tenemos hasta un Oxford de inglés británico y otro de inglés americano. En alemán es el Duden-Wissenschaft, que es también el mejor. Yo cuando estudiaba alemán es el que me recomendaban en las clases. Os quiero decir, son los mejores diccionarios que hay. Son diccionarios cuidados, digamos así, o gestionados por la Oxford Press University. Fijaos el prestigio que tiene. Y os digo, yo los utilizo en mi vida profesional todos los días. De hecho, estos diccionarios yo los utilicé y lo compré para eso, porque yo tenía un examen muy importante de traducción en el Ministerio de Exteriores y aprobé ese examen, gracias a Dios, y fue pues gracias a estos diccionarios también, con lo cual son los mejores. Son diccionarios que se pueden utilizar perfectamente a nivel profesional de traducción, con lo cual son de un nivel, son los mejores que hay y por tanto con mayor motivo para otro tipo de cosas, también para quien lo necesite para la universidad o para el trabajo de cualquier ámbito, o para la escuela, para el colegio, para lo que sea. ¿Qué diccionarios tenemos? Pues al igual que el iPhone, tenemos diccionarios monolingües de todos los idiomas que os podáis imaginar, todos los que podáis pensar. Luego, de español hacia otro idioma, solamente tenemos el inglés, español, español, inglés, pero os digo, es el Oxford, con lo cual es el mejor que hay. Y luego tenemos diccionarios del inglés al resto de idiomas. Esto puede ser útil si vosotros, por ejemplo, yo os pongo mi caso, el ruso, por ejemplo, yo estudio ruso. Yo tengo tan poco nivel de ruso que, quiero decir, es un idioma tan difícil que a mí el ruso-inglés me viene muy bien, porque cualquier palabra que yo busque en ruso, pues en inglés me voy a enterar suficientemente, o sea, porque yo el ruso, pues para mí es demasiado, ¿no? Entonces el ruso-inglés me viene bien. O si vosotros conocéis bien eso, pues el inglés, si lo conocéis bien, pues os puede servir bien un inglés francés o un inglés alemán, o bueno, si conocéis bien el francés o el alemán, quiero deciros, tenemos diccionarios bilingües del inglés a todos los idiomas y por tanto para nosotros, si es que solo queremos el español, tenemos el inglés español, español inglés, y os digo, es el diccionario de Oxford y es muy bueno. Entonces, bueno, pues vamos a dividir esto en 2 episodios. Yo ahora os voy a contar cómo vemos de dónde están esos diccionarios y cómo podemos acceder a ellos. Y luego ya en el siguiente episodio vamos a ver cómo se utilizan, cómo se busca y cómo se consultan los resultados y demás. Estos diccionarios vienen instalados en el Mac por defecto. Luego, otra cosa importante, yo os decía que hay muy poquitos diccionarios buenos, y los poquitos que hay, yo concretamente solo, claro, yo en el mundo que me muevo del italiano y tal, solo conozco unos diccionarios italianos que esos sí eran buenos, pero tiene 2 cosas. Esto, de un día para otro, dejan de ser accesibles, cosa que con el Mac sabemos que no pasa, porque son internos al propio Mac, es una aplicación nativa y por tanto eso nos da la seguridad absoluta de que siempre van a funcionar bien con VoiceOver. Y segundo, esos diccionarios cada uno costaba bastante dinero, os digo, más o menos $30 cada diccionario. En el Mac, en cambio, ya los tenemos todos, de todos los idiomas, vienen por defecto instalados. Instalados y descargados. Nosotros solo tenemos, ahora lo veremos, que seleccionarlos. Entonces, esto es muy útil, porque claro, y es otra de las razones que yo os decía, es que dicen que el Mac es más caro. Al final, si os ponéis a sumar, suena barato.
Porque si os ponéis a pensar, tenemos, si nos ahorramos Office, si nos ahorramos estos diccionarios, mirad, yo tenía como 5 o 6 diccionarios, pues es un dinero, y encima con el rollo de las licencias, de que si te cambias de ordenador o se te desinstala por lo que sea, tienes que volver a instalarlo, a comprarte otra licencia y demás. Aquí no necesitamos nada de eso, ni instalar, ni licencias, ni tenemos problemas de accesibilidad, porque están dentro, son nativos, con lo cual siempre van a funcionar con VoiceOver, es una aplicación nativa. Entonces, de verdad son todo ventajas, y sobre todo es que de calidad son diccionarios muy, muy buenos, son los mejores del mercado. Y por tanto, de verdad, una vez más, mi agradecimiento a Apple, porque si esto hubiera existido cuando yo estudié la carrera hace 20 años, yo hubiera podido estudiar traducción e interpretación, la verdad. Así que, lástima, o a lo mejor existían y yo todavía no lo conocía, no sé, pero bueno, lástima que no existiera entonces. Así que a los que ahora tenéis la oportunidad, de verdad, compraos un Mac. Si vais a usar mucho los diccionarios, o sea, en general es bueno para todo, pero digo, para los que vayáis a usar los diccionarios, de verdad, es lo mejor que hay. Bueno, y dicho esto, yo es que, lo siento, es mi aplicación favorita. Entonces, lo digo tal y como lo siento, de verdad. Bueno, dicho esto, vamos a ver dónde están los diccionarios y cómo se accede a ellos. Entonces, los tenemos en el dock. Vamos a coger el Mac. Escritorio, Meridiano 28-1, poder reventar las grandes historias, carpeta. Entonces, tenemos aquí nuestro Mac. Vamos al dock, porque los diccionarios los tenemos dentro del dock. Ah, bueno, y luego, perdón, otra cosa que quería contaros, importante. Apple tiene todos los diccionarios dentro del Mac, están todos los que os podéis imaginar, pero en caso de que queráis algún diccionario de fuera, por ejemplo, yo antes de saber que existían los diccionarios del Mac, yo me había comprado una licencia de un diccionario portugués. Entonces ya luego me la descargué también para Mac, porque así, bueno, pues como yo soy traductora, tengo 2 diccionarios, ¿no? Aunque en realidad el que uso siempre es el de Apple, la verdad. Pero el que viene en el Mac, el diccionario de portugués controlado por la Oxford, ¿no? Es el que yo utilizo el 99,9% de las veces, pero por si necesito algún significado más, pues bueno, tengo otro diccionario más. Entonces, si aparte de los de Apple, por lo que sea, necesitáis algún otro diccionario, pues yo qué sé, porque si algún diccionario, os digo, estos de Apple son los mejores. Y esos son diccionarios generales, pero yo que sé, imaginaos que necesitáis un diccionario técnico específico, algo más específico, o que queréis tener 2 por lo que sea, en caso de que encontréis alguno accesible, que es difícil. Pues esos diccionarios se pueden, al instalar la aplicación para Mac, se mete dentro de la aplicación diccionarios por defecto. Cosa comodísima, porque así lo tenemos simple y llanamente como uno más. En la lista de diccionarios como uno más. Pero vamos, os digo, yo el 99,9% uso los diccionarios nativos, que es los que vamos a ver, los que tiene Apple, los que tiene el Mac nativos, porque son los mejores. Pero bueno, ya tenía comprado el otro, pues lo instalé también, aunque no lo utilizo, pero bueno. Entonces, os digo, está en el dock y la aplicación se llama Diccionarios. Pues nos vamos al dock. Doc. Mail 5 de 31. Estás en un elemento de tipo y contactos 6 de 31. Calendario, notas, record, mapas, FaceTime, playlist, numbers, keynote, música, podcast, televisión, libros, app store, text, preferent, diccionario. 23 aquí de 31. está, ¿veis? Diccionario, vale. VoiceOver espacio, entro. Diccionario en ejecución, 23, diccionario, ventana, barra de herramientas. Perfecto, aquí estamos. Estás en un elemento Entonces, de tipo barra de herramientas. yo ahora primero os voy a contar lo que voy a hacer y luego lo vamos a hacer. Pulsa Entonces, control, opción, lo primero que tenemos que hacer para ver los diccionarios, tenemos que ir a preferencias, en el menú de la manzanita tenemos que ir a diccionario y dentro de diccionario preferencias. Cuando vamos a preferencias, las preferencias que hay dentro de cada aplicación, la opción de preferencias no es la preferencias generales, son las preferencias específicas para cada aplicación, por eso está dentro de diccionario. Es como si fueran los ajustes de cada aplicación. Entonces, vamos a preferencias, yo voy a ir a través del menú, pero hay una combinación rápida que él nos la dirá, que es comando coma. Y entonces vamos a preferencias, dentro de preferencias vamos a ir donde dice diccionarios, que es una tabla, y entonces interactuando en esa tabla vamos a tener ya la lista de todos los diccionarios, que la vamos a ver, y entonces simplemente se seleccionan con la barra espaciadora. Vamos a verlo. Entonces me voy al menú de la manzanita, ya estoy dentro de diccionarios, entonces me voy al menú de la manzanita y voy a ir a preferencias. Barra de menús, Apple, diccionario. Aquí diccionario, o sea, flecha derecha para ir a diccionario y ahora flecha abajo. Diccionario, menú 7 ítems. Acerca de diccionario. Preferencias, puntos suspensivos, comando, coma. Preferencias. Estás en un elemento ¿Veis? de tipo Él me ítem dice de comando menú. coma. Para seleccionar este ítem de menú, pulsa control, opción, espacio. Para cerrar este menú, pulsa escape. Él dice comando coma, perfecto.
Pues entro aquí. VoiceOver espacio. Preferencias. Ahora en preferencias, ventana, contenido web. Bueno, contenido web. Vamos a ir con VoiceOver flecha izquierda. Diccionarios, tabla. Diccionarios. Diccionario Primeranda Lengua Portuguesa. Seleccionado casilla. ¿Veis? Me dice Seleccionado. diccionario, tabla. Este es Vale. un elemento de- Aquí dentro es donde vamos a tener todos nuestros diccionarios. Mayúsculas, flecha abajo. Con lo cual, interactuamos aquí. VoiceOver Shift, flecha abajo. En diccionarios, tabla. Diccionario Primeranda Lengua Portuguesa. Seleccionado casilla. ¿Veis? Este, que es el primero que hay. Diccionario Primeranda Lengua ¿Veis? Portuguesa. Este es el primero, que es el que yo he añadido. ¿Veis lo que os decía? Aunque no sea nativo de Apple, si yo me lo instalo, se me pone aquí. Para desplazarte de una Perfecto. celda a otra de esta tabla, pulsa control más opción y, a continuación, pulsa la tecla de flecha arriba, flecha abajo, flecha izquierda o flecha Entonces, derecha. ahora voy a moverme con la flecha abajo para ver qué diccionarios tengo. Oxford German Dictionary, alemán inglés, no seleccionado casilla. ¿Veis? Me dice que no Este están es un elemento de seleccionados. Oxford Arabic Dictionary viñeta, chino Oxford simplificado, Arabic, no, chino. chino simplificado inglés, no Chino seleccionado, inglés. chino tradicional, no Chino seleccionado tradicional. chino tradicional inglés, no seleccionado casilla. Coreano, no seleccionado casilla. Barra, coreano inglés, no seleccionado. Politikens nu dansk ordbok, danés, no seleccionado. Danés. Oxford accepte French Dictionary, francés Oxford inglés, francés, no seleccionado francés casilla. inglés. Letra hebrea lef, letra hebrea bet, letra hebrea dalet, letra hebrea lef, letra hebrea lef. Hindi, no seleccionado Hindi. casilla. Oxford Thesaurus of English inglés británico, no seleccionado. Oxford Thesaurus. Oxford Parabia el diccionario inglés, italiano barra italiano, El Oxford inglés, Parabia, italiano que inglés, también debe no ser seleccionado buenísimo. casilla. Oxford Hindi Dictionaries viñeta, Oxford American British Thesaurus inglés americano, no Oxford seleccionado Thesaurus. casilla. Super japonés, no seleccionado Japonés. casilla. Ui Sudamu barra Ui Sudamu japonés inglés, no selecciona. Prisma Bordenboek neerlandés, neerlandés, no Neerlandés. seleccionado. Prisma Bordenboek en Hels, neerlandés inglés, Norskordbok, noruego Bokmal, no Noruego. seleccionado casilla. Oxford Portugués Dictionary, portugués inglés viñeta inglés portugués inglés, no seleccionado casilla. Portugués inglés. Nordeste Ordbok, sueco, no seleccionado Sueco. casilla. Tailandés, no seleccionado casilla. Arcada Turks Outlook, turco, no seleccionado Turco. casilla. Wikipedia, no seleccionado casilla. Tiene también la Este Wikipedia. es un elemento de tipo celda y tailandés inglés, no seleccionado casilla. TNLC Bit, vietnamita inglés, no Vietnamita. Apple Dictionary, no El seleccionado Apple casilla. Dictionary, yo sinceramente no sé qué es, la verdad. Celda 2 ítems. Diccionario General de la Lengua Española Vox, español, no seleccionado casilla. Por ejemplo, el diccionario español. Supongamos que lo quiero Celda seleccionar. 2 ítems. Dentro de un elemento. Diccionario General de la Lengua Española Vox, español, seleccionado ¿Veis? casilla. Seleccionado. Simplemente con la tecla espaciadora selecciono, si le doy otra vez a espacio, Anular selección diccionario Anulo general de la selección. lengua española Vox, español, casilla. Seleccionar y diccionario. si le doy otra vez a espacio, selecciono. Es decir, yo en la tabla selecciono y deselecciono con la tecla espacio. Seguimos bajando para que veáis. Gran diccionario Oxford español inglés, inglés español, español inglés, no seleccionado, casilla. El español, Estás inglés, en el inglés, elemento de español. tipo casilla, dentro de un elemento de tipo celda 2 ítems. Para seleccionar o anular la selección de esta opción, pulsa Multidictionnaire de la langue française, francés, no seleccionado, francés. casilla. New Oxford American Dictionary, inglés americano, no seleccionado, casilla. Oxford Dictionary of English inglés británico, no seleccionado, casilla. Inglés británico. Diccionario italiano da un afiliato de Oxford University Press, italiano, seleccionado, El casilla. diccionario italiano. Diccionario de portugués licenciado para Oxford University Press, portugués, seleccionado, casilla. Ruso, no seleccionado, Ruso. casilla. El ruso monolingüe. Estás Oxford Russian Dictionary, El ruso inglés, diccionario no inglés. seleccionado, De ruso casilla. inglés, perdón. Duden Wissenschaft Deutsche Sprache, alemán, no seleccionado, casilla. Alemán. Y ya está. Vale, como veis, aquí tenéis de todos los idiomas que queráis y más. O sea, todos los que queráis están aquí incluidos. Entonces, como os digo, con la tecla espaciadora seleccionamos o eliminamos la selección de los diccionarios que queramos. Ahora, ¿qué pasa? Apple, a cada diccionario que nosotros seleccionemos y en función de su lista, le va a asignar una combinación de teclas rápidas, que va a ser siempre comando 1, comando 2, comando 3. Entonces, al primer diccionario que nosotros seleccionemos de la lista, en este caso el español, yo creo que es, le va a asignar el comando 1. El segundo, que es el italiano, comando 2, y el tercero, que es el portugués, comando 3. Pero os digo, siempre él sigue el orden de su lista de diccionarios. O sea, él va a poner las teclas, la combinación comando 1, comando 2, comando 3, siguiendo la lista. A los que yo seleccione, o sea, siempre solo los que yo seleccione, pero en el orden de la lista. Si en la lista tengo primero el español, luego el italiano y luego el portugués, comando 1 va a ser el español, comando 2 va a ser el italiano y comando 3 va a ser el portugués. Y de hecho, mirad, salimos de la tabla. Una vez que nosotros hemos seleccionado los diccionarios que queramos, desinteractuamos, VoiceOver Shift, flecha arriba, Duden Wissenschaft Deutsche Sprache, alemán, y no volvemos seleccionado, aquí. casilla. Fila 40 de Y 40, entonces, celda 2 ítems. salimos de preferencias, salimos de todo. De hecho, si queréis cerramos Cerrar. diccionarios Finder, y escritorio. volvemos a abrirla, ¿vale? Y así, Diccionario, ¿lo veis? Diccionario, Finder, Como si Meridian yo 28 bien, ya diccionario. hubiera seleccionado todo y entro aquí. Ventana. Y entonces, mirad lo que pasa si yo le doy a comando 1, comando 2 y comando 3.
Diccionario Primeranda Lengua Portuguesa. El primero es el seleccionado. portugués, el primero es este. Es Diccionario General de la Lengua El Española. segundo Vox, es el Bosch, seleccionado. ¿veis? Diccionario Italiano da un afiliato de Oxford University Press. 3, Seleccionado. italiano. Diccionario de Portugués licenciado para Oxford University Press. Seleccionado. Y comando, y ya no hay más porque ya no he seleccionado más. Es decir, a los que yo he seleccionado en el orden de su lista, que están en la lista, él les asigna comando 1, comando 2, comando 3. Vale. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos querer cambiar ese orden, porque, por ejemplo, imaginaos, es que yo utilizo más el italiano y el portugués que el español. A mí el español me interesa que esté en el 4 en vez de en el 2, porque es que... o en el 5, porque yo utilizo más los dos de portugués y el italiano, entonces el español pues mejor en el 4, ¿vale? Entonces, esto se puede hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que ir a la lista de los diccionarios, tenemos que posicionarnos encima, a la misma lista que hemos ido antes, es decir, yendo a el menú de la manzana, diccionario, preferencias, luego voy sobre flecha izquierda hasta diccionarios e interactuamos en la tabla, ¿vale? Y entonces, insisto, la combinación rápida para ir a las preferencias es directamente comando coma. Si queréis saltaros el paso de ir al menú y dentro del menú a diccionarios y dentro del diccionario a preferencias, ¿vale? Entonces, una vez que estamos en la lista de diccionarios, tengo que bajar con las flechas hasta estar encima del diccionario que yo quiero arrastrar. En este caso el español, porque yo el español quiero quitarlo del 2, que es donde está, y lo quiero poner en el 4 o en el 5, ¿vale? Entonces me voy a donde está el diccionario español y pulso la combinación voiceover, coma. Ahora lo vamos a ver. Y entonces él nos dirá arrastrar, preparados para arrastrar y soltar. ¿Qué hago luego? Luego me tengo que ir delante del número en el que yo lo quiera poner, delante del diccionario en el que yo lo quiera poner, es decir, delante de lo que yo tenga en el... O sea, si yo lo quiero poner en el 5, bueno, porque yo en el 5 no tengo nada, entonces lo tengo que poner después del diccionario que yo tengo en el 4. Que yo en el 4 tengo portugués, pues después del portugués. Y entonces le doy a voiceover punto. Y entonces veréis que hace un ruidito y lo arrastra. Una cosa, actualmente esto antes funcionaba y funcionaba fenomenal, y de hecho yo lo tengo así, pero pues bueno, con alguna de estas últimas actualizaciones esta combinación ha dejado de funcionar. Entonces él dice que no puede arrastrar, pero bueno, esto es una cosa temporal que seguramente con Big Sur, cuando salga el nuevo sistema Big Sur, el nuevo sistema de Mac, pues se va a solucionar. Quiero decir, esto es una cosa temporal, pero sí que es importante que sepáis cómo se hace. Mientras no funcione en estos días, pues nada, simplemente bueno, pues los ponéis en el orden en el que esté, ya está, no pasa nada. En vez de comando, pues está más para adelante o más para atrás en función de la lista. Pero bueno, ya está, pero que sepáis cómo se hace, porque con Big Sur pues esto volverá a funcionar, y esto Apple ya lo sabe, ya saben que no funciona. Insisto, antes funcionaba, es una cosa temporal y, en fin, un fallito, pues eso, temporal y, en fin, colateral. Pero bueno, ellos ya lo saben y estoy segura de que con Big Sur pues va a funcionar correctamente otra vez. Entonces, vamos a verlo, para que veáis cómo se hace. Entonces, volvemos a preferencias, menú de la manzanita. Diccionario, ventana. Vamos a esperar un momento, cerramos y abrimos otra vez. Porque... Meridiano 20 doc. Diccionario, text, preferencias del sistema. Diccionario, 23 de 31. Diccionario. Estás en un elemento de tipo ítem aplicación del doc. Para abrir esta aplicación, pulsa control, opción, espacio. Diccionario, pulsa, Finder, escritorio, diccionario, vale. ventana, Menú de la manzana. barra de herramientas, barra de menús, Apple, diccionario. Flecha derecha, diccionario, Estás flecha en abajo. Diccionario, acerca de preferencias, puntos suspensivos, comando, coma. Voiceover, espacio, entro aquí. Preferencias. Ahora en preferencias, Voiceover, ventana, flecha contenido izquierda, web, diccionarios, tabla. Diccionario Primeranda Lengua Portuguesa, en diccionarios, Entro. tabla. Diccionario Entonces, yo ahora Primeranda Lengua imaginaos Portuguesa. que quiero poner el de español, lo quiero poner después del italiano. Seleccionado casilla. Entonces vamos a buscar el diccionario español. Voy Voy rápido por la lista, ¿vale? Hasta buscar español. Letra Oxford, Super Japón, Prisma, Oxford, Nordeste, Tailandia, Arcada, Turk, Sesotlook, y tailandés, Tein LCB, Apple Diccionario General de la Lengua Aquí lo Española, tengo. Vox, español, ¿Vale? seleccionado casilla. Perfecto. Entonces yo aquí, este es el que yo quiero arrastrar. Entonces aquí voy a darle voiceover, coma. Diccionario General de la Lengua Española, Vox, español, seleccionado casilla marcado para arrastrar y soltar.
¿Ves? Estás Dice en el marcado elemento para de arrastrar y soltar. Fenómeno. Entonces yo ahora sigo con la flecha para abajo porque me tengo que poner detrás de donde yo lo quiero soltar. Oxford Diccionario ruso, no diccionario de portugués, diccionario italiano de un afiliado Aquí. de Oxford University Press, italiano, seleccionado casilla. Portugués, Diccionario de bueno, portugués pues licenciado imaginaos para que lo Oxford quiero poner, University Press, portugués, seleccionado casilla. pues lo quiero poner, venga, Ruso, no seleccionado casilla. aquí justo después de portugués, venga. Pues entonces ahora voiceover, punto. Arrastrando Diccionario General de la Lengua Española Vox, español, seleccionado casilla. ¿Veis que hace un ruido claramente para indicar que está arrastrándolo? ¿Veis? Otra cosa buena, es un ruido inconfundible. No se ha podido soltar sobre ruso, no Bueno, seleccionado casilla. pues no se ha podido soltar porque, como os digo, por este pequeño fallo colateral ahora mismo no funciona, pero insisto, Apple lo sabe y seguro que con Big Sur pues se va a solucionar. Pero bueno, que sepáis cómo se hace. Y entonces esto es todo. Luego otra cosa, cuando vosotros, ya veremos en el próximo episodio cómo se busca en el diccionario, cuando vosotros hayáis buscado un resultado, por si a alguien le sirve, perfectamente se puede como lo hacemos siempre, es decir, con, pues si son palabras, control flecha, podemos ir seleccionando palabras o shift control flecha si las líneas, podemos ir seleccionando y podríamos copiar y funciona el cortar y pegar. O sea, se puede seleccionar y copiar una parte de la definición o la definición que queramos y copiárnosla en un texto o donde nosotros queramos. Entonces, pues bueno, esto es todo por ahora y luego en el próximo episodio veremos cómo se utilizan realmente los diccionarios y cómo se hacen las búsquedas. Yo publicaré primero este episodio, os dejaré, no sé, un par de días para no agobiar y luego publicaré el otro. Y entonces ya pues así tenéis toda la información y una vez que veáis esto de los diccionarios, pues ya volveremos donde estábamos a TextEdit y a ver todos los editores de texto, internet y demás. Bueno, pues espero que os haya gustado. Insisto, es mi aplicación favorita. Yo se la recomiendo a todo el mundo y de verdad quien tenga algo que ver con los idiomas, ya sea profesional, ya sea por gusto, ya sea porque lo esté estudiando, lo que sea, yo os aconsejo el Mac sobre todo, de verdad, porque es que es fenomenal y esta aplicación de diccionarios, para mí son los mejores diccionarios que hay, sin ningún lugar a dudas, y yo son con los que hago mis traducciones y con los que trabajo profesionalmente. Bueno, pues espero que os sea útil, que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Pausa. Paseo de San Francisco de Sales. Paseo de San Francisco de Sales. 17. Duración. Forma de posición. Reproducir. Avance. Pausa. Ok. Pausa. Botón. Bueno, Botón. simplemente una cosa, perdón, que lo estaba mirando ahora para copiar lo que yo os decía. Control flecha derecha es por caracteres y control shift flecha derecha es por palabras y control shift flecha abajo o flecha arriba es por líneas. Y como os digo, pues se puede copiar. Mirad, de hecho, os lo voy a mostrar. Tengo aquí una palabra buscada en italiano para que veáis. Edición. Di. Externa. Parete. Media. A1. S. Finestra, ¿vale? Una palabra. Entonces, Estás por en un ejemplo, elemento de tipo yo ahora elemento de busco texto, aquí. S.1. Apple. Net. Pared. Edificio. Seleccionado. ¿Veis? Seleccionado. Yo ahora le doy comando C. Copiar. ¿Veis? Y yo esto lo podría pegar donde yo quiera, en un texto, en un correo, donde yo, en una nota, donde yo quiera. Con lo cual, pues se puede utilizar si alguien necesita las definiciones del diccionario para algo. Por ejemplo, si me ocurre en un trabajo jurídico, a lo mejor queremos buscar una palabra en el diccionario español, una definición de algo porque nos sirve para la demanda y entonces la buscamos aquí y luego la copiamos en nuestro escrito de demanda o en nuestro donde queramos. Bueno, pues hecha esta precisión, nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio en el que vamos a ver cómo se hacen las búsquedas en los diccionarios y cómo funcionan.